Sean todos bienvenidos a una nueva lección de Aula Más. A continuación resolveremos un ejemplo referente al tema de la ecuación de estado modificada para los gases ideales. El presente ejemplo dice lo siguiente: la densidad de un gas con un peso molecular de 83,8 UMAS, unidades de masa atómica, a condiciones normales es de 2,6 gramos sobre litro. ¿Cuál es la presión necesaria para que un litro de este gas presente una masa de 40 gramos, manteniendo la temperatura constante? Para resolver el presente ejemplo, primero vamos a obtener los datos que nos dan en el enunciado. Nos indican que un gas se encuentra en unas condiciones iniciales que vamos a indicar con el subíndice I y presenta entonces una densidad inicial que indicamos como d sub I igual a 2,6 gramos sobre litro. Nos dicen que este gas está a condiciones normales, que abreviamos como CN, y recordemos que las condiciones normales corresponden a los siguientes valores de temperatura y de presión. La temperatura en condiciones normales es de 0 grados centígrados, que en escala Kelvin es de 273,15, y la presión es de una atmósfera, un atm. También nos están indicando el peso molecular de este gas, m, que es igual a 83,8 unidades de masa atómica, que también se puede escribir como 83,8 gramos sobre mol para efectos de cálculos. Entonces estas unidades de masa atómica las cambiamos por gramos sobre mol. Nos están indicando las condiciones finales a las que pasa este gas. Este gas va a estar entonces a una presión final que no conocemos, P sub F, manteniendo la temperatura constante, T sub F, temperatura final, igual a T sub I, temperatura inicial. Recordemos entonces que las condiciones normales en el estado inicial son temperatura inicial T sub I igual a 0 grados centígrados igual a 273,15 Kelvin y una presión inicial P sub I igual a una atmósfera. Nos dicen que la temperatura entonces va a permanecer constante. ¿Esto qué quiere decir? Que la temperatura final va a ser igual a la temperatura inicial, igual a un valor constante CTE. Nos dicen que vamos a obtener un litro de este gas, o sea que el volumen final es de un litro. Y la masa final que debemos obtener, W sub F, es de 40 gramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? Podemos ver que se está relacionando la densidad y el peso molecular de un gas. Es por ello que debemos utilizar la ecuación de estado modificada, que ya hemos estudiado en lecciones previas, que nos dice que la presión de un gas por el peso molecular del gas, M mayúscula, es igual a la densidad del gas, D minúscula, por la constante de los gases ideales, R mayúscula, por la temperatura, T mayúscula. Esta ecuación de estado modificada para el cálculo de la densidad y el peso molecular la vamos entonces a aplicar para el estado inicial, con lo cual nos queda que la presión inicial por el peso molecular del gas M es igual a la densidad inicial por la constante de los gases ideales R por la temperatura inicial. Y también la aplicamos para el estado final, P sub F, donde tenemos que la presión final por el peso molecular del gas va a ser igual a la densidad final D sub F por la constante de los gases ideales R por la temperatura final T sub F. Ya tenemos entonces dos ecuaciones. La primera es la ecuación de estado modificada aplicada para el estado inicial. Entonces la indicamos como la ecuación número 1. Y la segunda es la ecuación de estado modificada para el estado final, que indicamos como la ecuación número 2. Nos están pidiendo la presión final, P sub F, y es por ello que lo que vamos a hacer es dividir la ecuación 2 entre la ecuación 1, con lo cual obtendremos una expresión en la cual habremos de cancelar las variables que permanecen constante y nos quedarán las variables que cambian, mediante las cuales podremos determinar la presión final. Dividiendo la ecuación 2 entre la ecuación 1 tenemos que en el lado izquierdo la presión final por el peso molecular del gas sobre la presión inicial P sub I por el peso molecular del gas M. Esto es igual a la densidad final de sub F del gas por R, que es la constante de los gases ideales, por la temperatura final sobre la densidad inicial por la constante de los gases ideales R por la temperatura inicial. Ahora bien, ¿por qué de entrada
consideramos la ecuación de estado modificada para el cálculo del peso molecular y la densidad, porque precisamente los datos que nos dan en el enunciado tienen que ver con estas dos variables. Y como estamos trabajando el tema de los gases ideales, y en forma específica en el enunciado se habla del cambio de estado de un gas ideal, entonces es por ello que utilizamos la ecuación de estado modificada para el cálculo de la densidad y el peso molecular. Volviendo entonces a la relación obtenida, podemos ver que cancelamos la variable peso molecular, ya que se trata del mismo gas, solamente ha cambiado de estado. Entonces el peso molecular en el estado final y en el estado inicial es el mismo. Cancelamos entonces peso molecular en el numerador con peso molecular en el denominador. R es la constante de los gases ideales. Como es un valor constante, entonces es el mismo en el numerador y en el denominador, por lo tanto se cancela. Y la temperatura es constante. La temperatura final es igual a la temperatura inicial, entonces cancelamos T sub F con T sub I. Podemos ver que obtenemos una expresión que relaciona la presión final con la presión inicial, P sub F sobre P sub I, con la densidad final y la densidad inicial, D sub F sobre D sub I. Y a partir de esta expresión matemática, despejamos la variable que nos interesa, que es la presión final P sub F. Como la presión inicial está dividiendo al lado izquierdo, la pasamos a multiplicar al lado derecho, con lo que nos queda que la densidad final sobre la densidad inicial por la presión inicial nos va a dar el valor de la presión final. Ahora bien, conocemos la densidad inicial, que es de 2,6 gramos sobre litro, conocemos la presión inicial, que es de 1 atmósfera, pero no conocemos la densidad final, y es por ello que necesitamos estos dos valores de masa y de volumen. Nos dicen que este gas ocupa 1 litro y va a presentar una masa de 40 gramos. Esto nos habla entonces del valor de la densidad final. Recordemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces tenemos masa del gas final, W sub F sobre el volumen final, V sub F. La masa final del gas es de 40 gramos, contenidos en 1 litro, o lo que es igual a escribir 40 gramos sobre litro. Entonces ya tenemos la densidad final, que son 40 gramos sobre litro, una densidad mucho mayor en consideración a la densidad inicial. Ahora solo nos corresponde reemplazar estos valores en la expresión obtenida, señalando que la presión final P sub F es igual a la densidad final, que es de 40 gramos sobre litro, todo esto sobre la densidad inicial, que es de 2,6 gramos sobre litro, relación que se multiplica por la presión inicial, que es de 1 atmósfera. Podemos ver que se cancelan las unidades de gramos en el numerador con gramos en el denominador, lo mismo que las unidades de litros en el numerador con litros en el denominador. Y resolviendo esta operación indicada, obtenemos que la presión final P sub F es igual a 15,4 atmósferas de presión, que es una presión entonces bastante elevada si deseamos que el gas presente esta alta densidad. Entonces la respuesta del presente ejemplo es que la presión final es de 15,4 atmósferas de presión. De esta forma entonces concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.